El primer tema que vamos a compartir en esta jornada, hermanos, se llama Administradores del Reino. Administradores del Reino. Es un tema muy interesante porque nos va a ayudar a entender una relación que poco nos damos cuenta de que existe. La relación entre el dinero, los bienes económicos, materiales, y la fe. Vamos a escuchar con mucha atención el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos 9 al 13. Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos del 9 al 13. Dice: Así que yo les digo, háganse amigos con el dinero injusto, para que cuando llegue a faltar, los reciban en las eternas moradas. El que es fiel en lo insignificante, lo es también en lo importante. Y el que es injusto o infiel en lo insignificante, también lo es en lo importante. Entonces, si no fueron fieles con el dinero injusto, ¿quién les confiará lo que es verdadero? Y si no fueron fieles con lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará a uno y despreciará al otro. No pueden entonces ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Dicen otras traducciones, con el dinero tan lleno de injusticias. Ojo aquí, porque si no lo entendemos bien nos podemos confundir. Esta traducción dice, con el dinero injusto, háganse amigos. No significa que la palabra esté instruyendo para que a través de negocios deshonestos nos hagamos amigos. No. Pero el dinero es fácil que caiga en un uso injusto, indebido o inmoral. Cosa tan simple como cuando uno de niño va a la tienda y sobró de feria o de vuelto, como le digan, tanto dinero y ese hijo se lo queda. Así sea 1 o 2 quetzales. Ya ahí hay una injusticia a la que si no estamos atentos nos podemos extraviar. Me dijo alguna vez un servidor de la iglesia, le tocaba contar el dinero. Dice: Padre, nunca me había pasado tener la tentación de tomar dinero. Dice, no lo hice, pero me vino la tentación. No tengo necesidad, no tengo ni siquiera un problema de decir, mira, con esto voy a ocupar para salir de este embrollo en el que me metí. No. Simplemente le vino la tentación. A eso se refiere. Es fácil que con el dinero se caiga en actitudes injustas. El Señor había dicho que es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Y lo repite todavía más: ¡ay de ustedes los ricos! Cuando oímos esto, o el otro lado, cuando dice el Señor, bienaventurados los pobres,
Podemos decir, ay, pobrecitos los que tienen demasiados bienes, afortunadamente nosotros no tendremos ese problema. El rico de a de veras ante Dios no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Dicen que San Francisco de Asís afirmaba, tengo pocas cosas y las que tengo las necesito poco. ¿Qué significa entonces ser libre delante de los bienes materiales? Ahí está la clave de no servir al dinero, sino servir a Dios. Tenemos que aprender a relacionarnos, porque este es el tema de hoy, con los bienes materiales de una forma sana y santa. Tenemos que esmerarnos por administrar esos bienes materiales. ¿Dónde vamos a encontrar el punto clave? En el que no debemos servir al dinero, sino servirnos del dinero. Que el dinero esté a mi servicio, porque si yo estoy a servicio de Dios y el dinero está a mi servicio, finalmente también este dinero servirá para gloria de Dios. Y hay que ser honestos y transparentes y realistas. Recuerdo una vez, éramos jovencitos, estábamos en el Ministerio de Alabanza, y nuestro Ministerio de Alabanza tenía como regla nunca poner una cuota por servir en un ministerio. Entonces alguna vez una señora nos invitó a tocar una misa y nos dice, ¿y cuánto va a ser? Le dijimos, lo que el Señor ponga en su corazón. Y dice, no me diga eso porque me quedaría sin bienes. Volteé y le dije, ay, no es cierto. ¿Por qué? Porque hay que ser honestos y realistas. Hay un orden en la administración de los bienes, como debe haber un orden en la administración del tiempo y en consecuencia de la propia vida. Y aquí hago como un paréntesis dentro de esto. Por ejemplo, como servidores, hablando del tiempo, que es una cosa que tenemos que administrar. Si lo que vamos a profundizar ahorita de la necesidad de administrar el dinero para glorificar a Dios, imagínense el tiempo, porque cuando decimos tiempo, en realidad estamos hablando de la propia vida. Tenemos que saber administrar la vida para gloria de Dios. Amén. Entonces, hablando del tiempo, así como paréntesis, ¿a qué le debo dedicar tiempo? En primer lugar y por encima de todo, a Dios, ¿sí o no? Glorificar a Dios por encima de todo. Luego de ello viene el tiempo que me exige mi estado de vida. Levanten la mano los casados. No dije cansados, dije casados. Baje la mano. Los casados ante Dios, su prioridad es el matrimonio. Es su estado de vida y es el modo concreto por el cual el Señor le está llamando a la santidad. Porque algunas, sobre todo las que empiezan en la iglesia sin el marido, que se queda en la casa. Había 3 señoras en mi parroquia, amigas entre ellas, las 3 dejadas por el marido, y se llamaban a sí mismas las MD, las mujeres desamparadas, así es. Ya llegamos las MD, decir. A veces, cuando vienen las MD a la iglesia, de esas que el marido no quiere seguir al Señor, se les figura que el marido es un estorbo para glorificar a Dios. ¿Sí o no? Les dio miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Híjole, Señor, es que ¿por qué me mandaste este marido? Y dice Dios, yo lo escogí. Es que si mi marido fuera diferente, es que si... El estado de vida y los deberes propios del estado de vida es la forma concreta
en la que el Señor me llama a la santidad. ¿Quedó claro esto? Yo como sacerdote, mi estado de vida me exige cosas propias de mi estado de vida. A lo mejor ustedes se han topado con sacerdotes que dicen que no tienen tiempo para celebrar la misa o para confesar. El padre que dice que no tiene tiempo para celebrar la misa o para confesar es un padre que ha extraviado el sentido de su estado de vida, porque a lo mejor se pone a pintar el salón parroquial o a podar el jardín de la parroquia o organizar otras cosas que está bien, pero hay algo que nos es propio del estado de vida. Los jóvenes, mientras estén en casa, sean menores de edad o mayores de edad que sigan viviendo en casa, su estado de vida, aparte de la escuela o del trabajo, es la obediencia a los padres. Porque luego nos pasa en los grupos juveniles que tomamos la iglesia como pretexto para no estar en la casa todo el fin de semana. Yo me acuerdo cuando yo coordinaba mi grupo de jóvenes, casi todos los papás de los muchachos confiaban mucho en mí. Entonces, en alguna ocasión, por esa confianza, uno de los muchachos avisó en su casa que iba a estar todo el fin de semana conmigo en un retiro que no existía. Y la mamá bien confiada porque andaba con Vicente. Y que se entera que Vicente no andaba en ningún retiro. Pues no, el joven en su estado de vida tiene que estar en casa también, como hijo de casa. Los deberes propios del estado de vida. Ojo con esto, pongo un ejemplo. Si un matrimonio está cumpliendo 25 años de casados y van a celebrarlo un domingo y coincide que ese domingo hay un retiro, pero son 25 años de matrimonio, no tiene nada de malo que por esta ocasión ese matrimonio y sus hijos no vengan a este retiro por celebrar este sacramento que se llama matrimonio. ¿Queda claro? Porque luego llegamos a pensar erróneamente que todos los laicos casi tienen que vivir como padrecitos y monjitas, y no es así. Y luego, por ejemplo, si hay una celebración familiar como la que les acabo de decir, y uno de los jóvenes no viene a ese retiro de domingo, casi que los queremos linchar. Pero ¿cómo es posible? ¿Y tú que deberías servir al Señor y le fallaste de esta manera? No, porque hay unos deberes propios del estado de vida que se tienen que cumplir. Ha pasado de servidores casados tan comprometidos con el servicio que llegaron a descuidar su matrimonio, llevándolo incluso al fracaso. Si un servicio que estás desarrollando en la iglesia te está estorbando en tu matrimonio, deja el servicio y enfócate al matrimonio. Porque el matrimonio está sellado por un sacramento y es tu vocación a la santidad. ¿Quedó claro esto? Así es, ojo, porque luego por una pasión muy sincera, pero desordenada, podemos llegar a descuidar nuestra familia. Atención con eso. Y el enemigo está atacando fuertemente a la familia. Y esta frase no es invento mío, la dijo Papa Francisco en el Estadio de Roma en 2014. El demonio está atacando fuertemente a la familia. Dios por encima de todo, estado de vida, deberes propios o consecuencia del Estado, como sería trabajar o estudiar, según los deberes de cada uno. Ojo con eso, no es lo mismo apostolado que relación con Dios. No es lo mismo. Dije primero relación con Dios por encima de todo
Y fíjense, el cristianismo es tan concreto porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que la relación con Dios es auténtica si yo estoy bautizado, me confieso con frecuencia, comulgo y hago oración. No hay otra manera. ¿Podría yo estar muy cerca de Dios? Mas si estoy en estado de pecado mortal, no tengo nada. Ojo con eso, no hay que estar muy cerca de Dios, hay que estar en Dios. ¿Se acuerdan ustedes de la visión del profeta Ezequiel? De aquel torrente que salía del lado derecho del templo, ¿se acuerdan? Pues bueno, dice, y todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Pero luego habla de que a las márgenes del torrente, del río, había charcos, había lagos y lagunas que estaban llenos de sal y por lo tanto muertos. Muy cerca del torrente de Dios, pero no en comunión con el torrente de Dios y por lo tanto muertos. No hay que estar cerca de Dios, hay que estar, los que están despiertos, hay que estar relación con Dios, luego el estado de vida, luego deberes propios del estado de vida, luego apostolado y luego lo demás. El padrecito, la monjita, su estado de vida es estar en el servicio de Dios. Pero incluso nosotros, cuando empezó Papa Francisco su pontificado, la primera misa que hizo como papa con los cardenales les dijo, tengan cuidado, porque podemos ser sacerdotes, obispos, cardenales y hasta papas y no ser discípulos de Jesús. Este es un orden en la administración del tiempo. Ojo con eso. Tienen que revisar ustedes como servidores, verdadera y honestamente, cuánto hay que dedicarle a Dios de tiempo, estoy hablando de tiempo, y cuánto hay que dedicarle a Dios a través del apostolado. Como Dios es la primacía, lo primero, no es negociable la misa dominical, la confesión frecuente y la oración diaria. No es negociable. Ha llegado a pasar que los servidores que están en un encuentro están tan ocupados en el encuentro que no participan de la misa. Tragedia total. ¿Cómo por servir al Señor vas a terminar ese fin de semana en pecado mortal? Es absurdo. Cuando yo estudiaba mi carrera, antes del seminario, para que no se vayan a espantar, yo invitaba mucho a mis compañeros a los retiros y una amiga me dijo entonces, voy contigo a un retiro si vas conmigo a un bar y tomas conmigo, hasta emborracharnos. No, porque no puedo traicionar a Dios por servir a Dios. Entonces el servidor no puede negociar la misa dominical, no puede negociar la oración diaria. ¿Les queda claro? Pero luego tenemos que administrar y definir el tiempo que yo le voy a dedicar al Señor como apostolado. El que está consagrado, mi tiempo debe ser del 100%. Claro que tengo que distribuir, porque tengo algunos deberes, porque tengo que estudiar, tengo que dar clases, administrar la parroquia, etc. Y entonces debo de dedicar el sí total de mi vida al Señor. Ojo con eso. ¿Cuánto de tu tiempo verdaderamente puedes dar al Señor?
Si tú, vamos a suponer, yo puedo dar el 100%, pero estoy dando solo el 90%, estoy siendo mediocre. Estoy mal usando lo que Dios me da. ¿Me entendió? Si ustedes, como laicos, para el apostolado, pueden dedicar 10% de su tiempo, pero doy el 9%, estoy siendo mediocre. Si puedo dedicar el 1% de mi tiempo, poquitito, pero doy 0.5, 0.8%, estoy siendo mediocre. O sea, quitando mis obligaciones, lo propio, que insisto que la familia es prioridad, dialogar con los hijos, jugar con ellos si son niños y adolescentes, platicar, ir a pasear, ir juntos a misa, etc. Quitando ese tiempo, ¿cuánto puedo dedicar al apostolado? Y eso, dedicarlo de a de veras. Hablando no del apostolado, sino de la oración diaria, que forma parte de mi relación con Dios. Tanta gente me ha dicho, Padre, pero es que no tengo tiempo. Esta cosa es un excelente quitatiempo. Tiene una aplicación, a mí cada semana me recuerda el tiempo que me he gastado aquí. Y a veces sin hacer nada. Me dice, esta semana pasaste tantas horas delante del teléfono. Si yo estas horas las dedicara de lleno a evangelizar, quizá ya habría convertido 2 o 3 países por ahí. ¿Me entiende lo que quiero decir? Bien, hablando de la administración del tiempo, pero regresemos al tema de la administración económica. Da el Señor, bueno, dice, con el dinero tan lleno de injusticias, háganse amigos, que cuando llegue a faltar el dinero, los reciban en las eternas moradas. Miren, el tema del dinero es un tema muy delicado en la Iglesia Católica. Nos es muy frecuente echarle a los protestantes porque piden el diezmo, pero a veces en las parroquias no hallamos de dónde agarrar dinero y vendemos y sobrevendemos las cosas. Me tocó en un santuario de cierta importancia en México que la gente compraba velas para ofrecer a la Virgen, pero ahí frente a la Virgen decía, aquí no se pueden prender velas, déjela apagada. Y esa caja de velas apagadas la sacaban por la puerta de atrás y la volvían a vender. No se debe hacer eso, porque si esa vela se compró como una forma de culto para quemarse en honor a la Virgen, así se tiene que hacer. Y entonces a veces en las parroquias nos da incomodidad hablar claramente de la cuestión económica. Y eso lo estamos haciendo. Háganse amigos, que cuando llegue a faltar el dinero lo reciban en el reino. ¿Qué quiere decir? Aunque hablaré más de eso al final, la Iglesia enseña que existe el derecho a la propiedad privada. Si yo trabajé con mi esfuerzo, me gané este dinero, me compré esta casa, este vehículo, este teléfono, yo tengo derecho a hacerlo si el trabajo es honesto. Honesto. Alguna vez me tocó evangelizar narcotraficantes. Estaba yo de apostolado en la cárcel. Y me platicaba uno de ellos, no, padre, pero yo siempre me encomiendo antes de ir a trabajar. O sea, se persinaba antes de agarrar la metralleta y pasarla por ahí. ¿Cómo es posible? Pues no, esto definitivamente no es dinero honesto. Entonces, ¿existe el derecho a la propiedad privada? Sí, la Iglesia enseña que sí, pero no es una propiedad absoluta. ¿Qué quiere decir? Que en caso de necesidad, este dinero mío también es de los demás. Pensemos en una etapa de guerra, en una etapa de hambruna. Si yo tengo dinero, pero hay mucha gente con hambre alrededor, yo les puedo dar, salvando lo que le toca a mi familia, yo puedo compartir y debo compartir los bienes con los demás. En este sentido, fíjese, cuando yo sustraigo algo que no es mío, tomo algo que no es mío, de ordinario se le llama robar.
y es pecado. Pero si yo tomo algo por verdadera necesidad, porque yo o mi familia se están muriendo de hambre, esos se están muriendo de hambre, eso se llama hurto y no es pecado. Ojo, no la forma habitual de vivir. Dijo el padre que podía ir a carterear allá al mercado. No, estoy hablando en un caso de grave necesidad. Alguna vez nos fuimos a un campamento y no nos dejaron comida, fuimos los primeros en llegar, pero no nos dejaron comida y se tardaron muchas horas en llegar. Y había una huerta con manzanas. Pues yo me pasé y agarré 2 o 3 manzanas. ¿Por qué? Porque había una verdadera necesidad. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, entonces, en caso de necesidad, mis bienes también le pertenecen a los demás. Y es ahí donde dice, con el dinero tan lleno de injusticias, háganse amigos que lo reciban en el cielo. Luego viene otro punto fundamental. El que es fiel en lo poco, que se debería traducir, el que es fiel en lo muy poco, es fiel en lo mucho. Y el que es infiel en lo muy poco, es infiel en lo mucho. A ver, esta pregunta se la hago solo a las mujeres. Si un marido casi siempre es fiel, casi siempre es fiel, ¿es fiel? A ver, no soy yo. Repito la pregunta. Si un marido casi siempre es fiel, ¿es fiel? No. Vieja, pero si de 10 veces que tengo oportunidad nomás te fallo en una, ¿es fiel? No. El que casi siempre es fiel, no es fiel. Por eso, recordemos que el Señor nos está hablando de los bienes materiales. Tenemos que aprender a ser fieles en lo muy poco para poder ser fieles en lo mucho. Yo no sé cómo le llaman aquí, si te detiene un policía porque te cruzaste un rojo y tú le das un dinerito que nadie se dé cuenta. ¿Cómo se le llama eso? Como en México igual. Bien. Si tú das una mordida para ahorrarte unos quetzales, ¿eso es ser honesto? No. El que es fiel en lo poco, en lo muy poco, es fiel en lo mucho. El que es infiel en lo muy poco, es infiel en lo mucho. Y vuelvo al tema de la administración del tiempo. Una plaga que daña tremendamente nuestros grupos de oración, porque es un atentado contra la verdad, contra la honestidad, contra la responsabilidad, la integridad, y no da gloria a Dios, la impuntualidad. Es grave. ¿Por qué? Si dijimos que empezamos a las 4 y nadie va a llegar a las 4, porque sabemos que a las 4:30 van a empezar a llegar, ¿estamos viviendo conforme a la verdad, sí o no? ¿Y Dios es el padre de la mentira? No, el padre de la mentira es el otro. Una cosa tan simple no da honor a Dios. Y empezamos a debilitar los grupos de oración. Porque dijimos que a las 4, pero los primeros llegan a las 4:30, pero vamos a esperarnos a los demás que a lo mejor llegan a las 5, y quizás 5:15 vamos empezando, pero la parroquia la cierran a las 6, entonces hacemos como que oramos y nos vamos. Dice el Señor Jesús, digan sí cuando es sí, no cuando es no. Todo lo demás viene del maligno. Híjole, qué fuerte. Entonces, para una recta administración económica tenemos que ser íntegros. ¿Y qué significa ser íntegro? Ser de una sola pieza. Si yo digo sí, es sí. Si yo digo no, es no. Hijos, los que sean hijos, tienen que hacerse dignos de confianza.
Si yo dije, papá, mamá, llego a las 9 de la noche, llego a las 9 de la noche. Ni siquiera 9:05, 9:10, menos 10, 11, 12, 1. No. Porque debo enseñar que soy alguien digno de confianza. Papás, lo mismo. A veces en la educación de los hijos, para ya no tener que soportar sus gritos y necedades, les inventamos cosas que no vamos a cumplir. Papá, vamos al cine, papá, vamos al cine, mañana vamos. Pero no lo digo porque mañana vayamos a ir, sino para que te calles porque ya me harté. Pero los hijos, sobre todo los niños, generalmente creen en lo que papá y mamá dicen. Y como papá dijo que mañana vamos a ir al cine, el niño espera que así sea. ¿Qué sucede? Que si no vamos al cine, el niño empieza a aprender desde muy pequeño, papá, mamá no son dignos de confianza. Dicen una cosa pero hacen otra. Y eso mismo lo reproducen en la adolescencia y en la juventud. ¿Me entienden? Digan sí cuando es sí, no cuando es no. Todo lo demás viene del maligno. Ahora hay que tener cuidado. ¿Qué está preguntando el niño, por ejemplo? Aunque lo veremos un poco más en un tema de mañana. Porque la verdad se tiene que decir, pero de acuerdo a la edad y las circunstancias. Llega un niño chiquito, de kinder, 5 años. Mamá, ¿cómo nacen los gatos? Híjole, le tengo que platicar ya a mi hijo. Y empieza la mamá que no lleva cómo decirle, mira, es que la gatita y el gatito, y entonces se ven, y entonces se van, y empieza a buscar cómo le explico la reproducción sexual a mi niño, la mamá sudando y no hallando qué hacer, y el niño al final se queda. Pero bueno, ¿nacen con pelo o sin pelo? Por eso, con los niños, cuando preguntan, debo de regresarles la pregunta, ¿cómo crees tú? Porque así ya entiendo qué es exactamente lo que está preguntando. Ser íntegros, ser fieles en lo poco para poder ser fieles en lo mucho. Y una cosa que es muy útil es enseñarle a los hijos desde la infancia a administrar el dinero. Yo no sé cuánto dinero se le da a un niño para ir a la escuela y comprar allá su comida. Por decir 15 quetzales, por decir algo. Bueno, le voy a dar, si pienso que ya puede empezar a hacerlo, los 15 quetzales de cada día se los voy a dar el domingo. Y le voy a decir, este es tu dinero para toda la semana. De aquí vas a sacar para tus gastos, puedes ahorrarlo y al fin de semana comprarte algo más. Y de aquí vas a sacar algo para tus materiales de la escuela. Y le voy supervisando al niño. Y si el jueves me dice, me acabé el dinero, pues mañana no hay dinero, yo te doy comida desde aquí y es lo que te vas a llevar, porque tu dinero te lo acabaste. Y al final de la semana, guardé estos 30 quetzales que los fui juntando. ¿Qué quieres hacer con ellos? Y lo acompaño a hacerlo. Mi mamá nos hacía una trampa cuando pasaba esto. Empezábamos a ahorrar y le decíamos, mamá, ¿me das dinero? No, gástate lo que tienes guardado. Yo, Entonces hay que empezar a generar confianza en los hijos para que empiecen a ser administradores desde pequeños. ¿Me entendió esto? Los grandes no se diga, pero bueno, los trataremos enseguida. Pero viene otra cosa muy importante, hermanos, que dice la Escritura. Si no fueron fieles con el dinero injusto, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si no fueron fieles con lo ajeno, ¿quién les dará lo que sí es suyo? ¿Qué quiere decir? En palabras muy sencillas, la forma como administras tus bienes materiales, económicos, revela o muestra cómo administras tus bienes espirituales. Imagínese que al terminar el encuentro yo le dijera a cualquiera de ustedes, a una familia de ustedes, me voy a cenar a su casa. Muchos, claro, padre, pero otros pensaron el desorden que tengo en mi casa.
Híjole, padre, ¿y no podría ser mañana? Administrar los bienes económicos no solo quiero decir el dinero, los bienes materiales también son tu hogar. Y no es tanto ser rico o ser pobre. Yo me acuerdo que de niño íbamos a una comunidad rural, teníamos conocidos allá, donde el piso era solo de tierra, pero era un piso 100% limpio. 5 de la mañana, aquella mujer ya estaba regando toda la semana, estaba regando el agua para que el piso de su casa estuviera bonito todo el día. ¿Cómo está tu casa? ¿En tu casa hay orden? No me contesten, cada uno haga su examen personal. ¿O en tu casa hay desorden? Porque el orden interior se refleja en el exterior y el desorden interior se refleja en el exterior. Y para ayudarnos a ordenar, tenemos muchas veces que empezar por el exterior. Quien tenga su casa, su lugar de trabajo, su ropero en desorden, se lleva de tarea entre hoy y mañana comenzarlo a ordenar. Porque como tengas tus bienes materiales, reflejas como tienes tus bienes espirituales. Luego lo que ya habíamos dicho de no servir al dinero, sino servirme del dinero. Porque quien sirve al dinero termina sirviéndose de Dios. Y ojo con esto. Ustedes aquí tienen predicadores protestantes muy famosos que promueven la llamada teología de la prosperidad. Si usted cree en Jesús, los bienes económicos se le van a multiplicar. Y si usted le va bien, significa que está bien con Dios. Si usted le va mal, significa que está en pecado. Dios sí bendice y Dios sí prospera. Eso no lo niego. Pero el querer automatizar que Dios me tiene que dar los bienes económicos que yo quiero, estoy sirviéndome de Dios porque en la práctica estoy sirviendo al dinero. Atentos con eso. Atentos con eso, que cada cosa esté en su justo lugar. ¿Por qué es importante la administración? Dice el Salmo 24 en los versículos 1 y 2. Salmo 24, versículos 1 y 2. De Yahvé es la tierra y cuanto la llena, el orbe y cuantos la habitan, pues Él la fundó sobre los mares, Él la sentó sobre los ríos. Palabra de Dios. Otra vez, palabra de Dios. Entonces, todo lo que existe le pertenece a Dios. Y nosotros, en consecuencia, solo somos administradores de estos bienes. Y porque somos administradores, tenemos que rendir cuentas y glorificar a Dios también a través del uso de los bienes materiales. Entender que todo, incluso lo que he ganado con mi trabajo, viene de Dios. Vamos a un texto de Mateo capítulo 6, versículos 25 y siguientes. Mateo 6, 25 y siguientes. Por eso les digo, no anden preocupados por su vida, pensando qué van a comer, ni por su cuerpo, discurriendo cómo se vestirán. ¿Qué no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Qué no valen ustedes más que todas ellas? Por lo demás, ¿quién puede, por más que quiera, añadir un solo codo a la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué se preocupan? Observen los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan, no hilan. Pero yo les digo que ni Salomón, con todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así
a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? No anden preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Con qué vamos a beber? ¿Cómo vamos a vestirnos? Pues de todas esas cosas se preocupan los paganos. Su Padre Celestial ya sabe que tiene necesidad de todo eso. Busquen primero el reino de Dios, su justicia, y todas esas cosas se les darán por añadidura. Palabra del Señor. No se angustien, no se angustien. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe lo que les hace falta. Él ya sabe lo que ustedes necesitan. Y entonces debemos andar en esa confianza de que porque mi Padre me ama, yo puedo confiar en Él. Por eso, déjenme buscar un texto que es muy iluminador en este sentido. Está en el libro de los Proverbios. No lo anoté, déjenme lo busco porque es muy interesante. Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. Fíjese esta oración tan sabia. Proverbios capítulo 30, versículos del 7 al 9. Dos cosas te he pedido, no me las niegues antes de mi muerte. Aleja de mí la falsedad y mentira. No me des pobreza ni riqueza, sino dame el pan de cada día. Pues si estoy muy saciado, podría renegar de ti y decir, ¿y quién es Yahvé? Y si estoy muy necesitado, podría robar y ofender el nombre de mi Dios. Palabra de Dios. Qué fuerte y qué bello. No me des pobreza ni riqueza. Algunos dirían, no, Padre, yo sí quiero riqueza. Pero ¿qué es lo que está pidiendo? No me des tanto que me olvide de ti, ni me des tan poquito que reniegue de ti. Mire, a veces somos tan necios que hasta lo que no tenemos nos puede quitar la paz. Híjole, es que yo quisiera un vehículo grandote y vi ese y no sé cuánto cuesta, pero un día lo voy a comprar y empiezo, y a lo mejor meses o años llevo en mi corazón el querer comprar aquello, y porque me doy cuenta que no lo completo, vivo en angustia, se me quita la paz, y me está quitando la paz un automóvil que ni siquiera tengo. Me acuerdo, un predicador platicaba que en Cuba hace años organizaron un concierto católico, y cuando empiezan a organizarlo, dijo el encargado, por dinero no se preocupen, no hay. Entonces no es problema, porque no hay. Pero confiando en Dios, y no tengamos miedo de también meter la cuestión de las finanzas en la oración. Confiando en Dios podemos decirle, mira Señor, tengo esta necesidad, nuestra familia tiene esta necesidad, la ponemos a tus pies y confiamos en ti. Y decirlo esto, no me des ni riqueza ni pobreza. Cuando se hizo el primer retiro mundial de sacerdotes que organizó la Renovación Carismática, un hombre muy rico que directamente de su bolsa puso dinero, dio, si mal no recuerdo, $3 millones donados para este retiro. Al final del retiro lo presentan y él le dice a los sacerdotes que fueron a aquel retiro, nada más les pido un favor, ruéguenle a Dios que me dé la gracia de morir sin pertenencias. Porque no está en qué tanto está inflada la billetera, sino que mi corazón sea libre. Amén.
Bueno, nos queda poquito tiempo, entonces vamos a puntualizar algunas cosas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 28 al 35, no lo voy a leer todo, porque es mucho. 28, dice: ¿quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla? De lo contrario, si resulta que ha puesto los cimientos de la obra y no ha podido terminarla, todos los que lo vean se pondrán a burlarse de él y dirán: este comenzó a edificar y no pudo terminar. Sigo leyendo porque sí está muy interesante. ¿O qué rey antes de salir con otro rey no se sienta a deliberar si con 10,000 hombres puede salir al paso del que viene contra él con 20,000? Si no, cuando el otro está todavía lejos, envía una embajada para negociar condiciones de paz. Pues de igual manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. El que va a edificar una torre se tiene que sentar a calcular. Principio importantísimo para la administración económica: registrar y calcular. Pongan por escrito, me da mucho gusto que vienen muchos en matrimonio, que vienen juntos, eso es fantástico. Tomen tiempo para sentarse y poner por escrito cuáles son los ingresos que tienen y cuáles los gastos que tienen cada mes, e identifiquen por dónde se les puede estar fugando el dinero. Y aquí hago un paréntesis: quienes se casaron fundaron una comunión de amor y de bienes. Si pasa, según el modelo tradicional, que es el varón el que sale a trabajar y la mujer quien administra la casa, el dinero no es de él, es de la familia. ¿Entendieron, señores? Nomás 3 que los tienen bien atentos al tema, digo yo. Los demás, ¿entendieron, señores? Tantas veces escucha en la confesión la pobre mujer: padre, me acuso de haber robado dinero. ¿A quién? A mi marido. ¿Por qué le robaste dinero? Pues es que tuve que tomarle de su billetera. ¿Para qué tomaste? ¿Te fuiste a pasear a Cancún o algo así? No, padre, tomé dinero para hacer la comida. ¿No le estás robando, mujer? Ese dinero es tuyo. Ese dinero es tuyo. ¿Por qué les dio tanto gusto? De aquí va a salir el Sindicato Único de Frente Femenino de la Renovación Carismática Católica. Porque fíjese, en el modelo de familia tradicional, el varón se encarga del hogar en la dimensión pública, en lo externo, en el trabajo, pero la mujer se encarga del hogar en la dimensión privada, íntima, y juntos administran los bienes económicos y espirituales, porque juntos tienen que educar, juntos tienen que proveer, juntos tienen que administrar. ¿Les queda claro esto? Entonces, aquello que el marido ganó, lo ganó para la familia, porque por eso inauguró una comunión de vida y amor. Aquello que la mujer administra es para la familia, tanto los bienes económicos como los espirituales. Atención, porque también pasa que la mujer que tiene disgustos o problemas con el marido se desahoga con los hijos, descalificando al marido delante de los hijos, arruinando la autoridad del padre. Tragedia total. ¿Me entendieron, señoras? Usted no se debe quejar del marido con sus hijos. Incluso cuando el matrimonio tiene problemas, no deben quejarse con sus familias, con mis papás, mis hermanos,
porque usted para la semana ya perdonó, pero la familia no. Hay que buscar a alguien externo, el director espiritual, el sacerdote, el psicólogo, el hermano coordinador del grupo de oración, quien sea que esté bien formado y me pueda escuchar. ¿Me entendió? Entonces, hombre y mujer juntos administran lo que Dios les ha dado porque fundaron comunión de vida y de amor y de bienes. ¿De acuerdo? Entonces hay que saber administrar. Entonces, calcular. ¿Quién de ustedes, dice el Señor Jesús, no se pone a calcular si va a edificar algo? Calcule. Mire en qué se le fuga el dinero. Un enemigo de la economía familiar es lo que se le llama gastos hormiga. Me voy a comprar un refresco al salir del trabajo. Y uno y otro y otro y otro. Hoy las plataformas. Escuché una familia, ay, es que estamos batallando tanto con el dinero. Pero me siguen platicando, pagan el internet, pagan Netflix, pagan Disney Plus, pagan Amazon Prime cada mes. Una cantidad de dinero increíble. ¿En qué se les está fugando? Hay papás que piensan que le tienen que dar un teléfono a cada hijo para ser papás responsables. No, sobre todo si es menor de edad, no. Y si un menor de edad tiene redes sociales o tiene celular, papá y mamá deben acceder diariamente a ese teléfono y ver qué es lo que se está publicando y compartiendo. O que use sus propias redes, porque hay tantos engaños y tanta porquería que circula en el internet. Entonces, calcular, registrar en qué hemos gastado y hacer un proyecto de lo que queremos conquistar, de lo que queremos edificar. Ahora vamos, otro tema interesante, Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. Por tiempo solo voy a leer el 8. Con nadie tengas otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Palabra de Dios. Parece que no, pero el Señor está diciendo, no tengas deudas más que el amor. No tengas deudas más que el amor. En este tema podríamos buscar muchas citas bíblicas donde el Señor dice, a nadie le debas. Otro enemigo terrible de la economía familiar son los préstamos con intereses o los créditos. A veces es la única manera de tener una casa o un vehículo. El problema es que nos acostumbramos a ello. Yo no sé si aquí sucede, pienso que sí. Las corporativos de préstamos, pero que surgen por todos lados, que la vecina tal me lo puede conseguir y yo le estoy pagando a ella. Me ha pasado tan seguido que viene gente desesperada a platicar con el padre porque pidieron un préstamo, se lo gastaron en nada, sacan otro préstamo para pagar este préstamo, deben ahora los dos, sacan un tercer préstamo. Me tocó una familia que haciendo esto llegó a endeudarse con $4.5 millones de dólares. Así. Atentos. Claro, hay una eventualidad, alguien se puso grave, está en el hospital, es excepcional. Pero no se acostumbren a estar endeudados. En esa hoja donde ustedes van a calcular lo que ganan, lo que gastan, lo que van a hacer como proyecto, ponga todas sus deudas. Hay un pago mínimo que usted debe de dar a cada deuda, pero enfóquese en que la deuda más pequeña le van a dar más dinero, 2 o 3 veces más de lo que debo dar. Así vamos acabando las deudas y es una diferencia tener 10 a tener 9 a 8 deudas. Hágalo, así como le estoy diciendo. Anota cuánto le debo a este y cuánto le pago mensualmente. Luego, pagando todo lo que tengo que pagar mensualmente, a la deuda más pequeña le doy el doble o el triple. En un tiempo breve se va a dar cuenta cómo sale de deudas
y cómo en realidad recibe más dinero del que a veces piensa que tiene. Entonces, no estén endeudados y menos con intereses. ¿Quedó claro? Es otra cosa fundamental que se tiene que hacer en la administración económica. Dice el Señor, no atesoren en la tierra donde el herrumbre y la polilla carcomen, atesoren en el cielo. Una manera de atesorar en el cielo es dando al pobre. En el libro de Tobías, capítulo 12, versículo 8-9, dice esto que es muy interesante. Antiguo Testamento, libro de Tobías, que ya se me escondió. Tobías 12, del 8 al 9, dice lo siguiente. Buena es la oración con ayuno, y mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer limosna que atesorar oro. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Palabra de Dios. Cuando damos limosna a los pobres, ya les hablaba al principio de esto, dejamos en claro que estamos solo administrando no lo que es de nosotros, sino lo que es de Dios. Y estamos ayudando a responder la oración de otro que le dijo: no me des ni pobreza ni riqueza. Tenemos que hacer disciplina de dar limosna, que esa se da a los pobres. También en Hechos 20:35 citan al Señor Jesús una palabra que no viene en el Evangelio, pero dice: hay más alegría en dar que en recibir. Y también recordamos que en el Evangelio de Mateo capítulo 7, el Señor dijo: cuando den limosna no hagan como los hipócritas que tocan la trompeta, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. La limosna se le da a los pobres y todos debemos hacerlo. La ofrenda se le da a Dios, que es otro tema muy interesante que no vamos a alcanzar a profundizar, pero que lo tenemos que tener presente. Cuando confundimos las cosas y pensamos que a Dios se le tiene que dar limosna, terminamos dando cualquier cosa en la ofrenda de la misa. Y a veces hasta cantidades ridículas llegamos a ofrendar. Dios no es limosnero, Dios es el dueño de todo. Y cuando yo le tributo culto en la Santa Misa, una de las expresiones de culto es a través de la ofrenda. Por eso la ofrenda debe ser generosa. Ya hablamos de que hay prioridades del estado de vida que debo sacar adelante. Luego de aquello tengo que decir cuánto voy a ofrendar. Y con esto voy a terminar. Malaquías capítulo 3, del versículo 7 adelante. Malaquías, un profeta del Antiguo Testamento. Desde los tiempos de sus antepasados vienen apartándose de mis preceptos y no los observan. Vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes, dice el Señor Yahvé Sebaot. Pero dicen: ¿en qué nos hemos de volver? ¿Puede acaso un hombre defraudar a Dios? Pues ustedes me defraudan. Y encima dicen: ¿en qué te hemos defraudado? En el diezmo y en la ofrenda reservada. Están repletos de maldición, pues me defrauda la nación entera. Lleven el diezmo íntegro a la casa del Señor, para que haya alimento en mi templo. Pónganme así a prueba, dice el Señor Yahvé Sebaot, y verán cómo les abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes la benéfica lluvia hasta que se agote. Palabra de Dios. La Santa Madre Iglesia es muy benevolente con sus hijos, muy amable. Por eso la Santa Iglesia Católica, como diezmo, solo exige un día de salario al año. Un día y ya. Y todavía a veces así lo regateamos. Pero ese es el diezmo eclesial. Ojo, lo que voy a decir no es regla,
Y no es que si usted no lo hace se va a condenar, pero cuando aprendemos a diezmar para gloria de Dios, algo se ordena en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el 10% ya toca el bolsillo y la conversión auténtica toca el bolsillo. ¿Qué quiero decir? Lo voy a hablar en dólares. Si recibo $1, dar 10 centavos no cala, no es difícil. Sí, 10 centavos. Señor, recibí $1, te ofrendo 10 centavos. Si recibo $100, dar 10, ¡ay Dios! Ya se siente. Pero si recibo $10,000, dar 1,000, y Señor, ¿no puedo dedicarte mejor mi vida? Hagan la prueba de diezmar. ¿Y qué va a hacer usted con este diezmo? El 10% de las ganancias, de los sueldos, de lo que entra a la familia. Ustedes disciernan cuánto lo vamos a dedicar a la parroquia, cuánto vamos a ofrecer para un orfanato, cuánto vamos a dar para una casa de migrante, cuánto para algún hermano que tenga necesidad en la comunidad. ¿Me entiende? Haga la prueba. Haga la prueba. Y se va a dar cuenta que es muy bello el entender que esa es ofrenda de a de veras para el Señor. Y aunque es el Antiguo Testamento, es la única parte donde el Señor se deja probar. Pruébame así y te abriré las compuertas del cielo. No significa que usted va a dar ofrenda y limosna para que Dios me dé más. Y luego sacarle la lista. A ver, Señor, ya llevo tantas ofrendas, que se vea, que se vea, que se vea. No es así, sino por amor a Dios, porque todo le pertenece a Él, me tomo en serio el compromiso. Atrévanse a hacerlo. Insisto, ni le estoy obligando, ni le estoy forzando, ni sus párrocos hablaron conmigo antes de que yo viniera acá. Esta es una forma concreta, muy concreta de decir que quiero que mis finanzas estén bajo la voluntad de Dios. Amén.